del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios estén con ustedes. Hermanos, el día de hoy celebramos el matrimonio de Mario, Freddy y Sara Ramírez y Ruth Liviatán Soto Pamán. Sus padrinos, Cirilo Gómez Vázquez, Vilma Benedicta Paraguay Ramos. Rezamos por todos ustedes. Pedimos a Dios les conceda muchas bendiciones. Rezamos hoy por toda la familia, por sus padrinos, pidiendo a Dios les conceda muchas bendiciones. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Mario y Ruth, que hoy unen su vida en santo matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la misión de los caminos de jueces donde debe mostrar el camino. Ya podría lograr las lenguas de los hombres y los ángeles, si no dejo muertos en una soledad de blasfema o unos platillos de fuego. Ya podría tener el poder de y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe, como para ver montañas si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y condenar el evangelio. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es especial y no tiene límite. El amor no resume ni se limita. No es mal educado ni egoísta. No se critica, no se critica. No se deja de injusticia, sino que goza por la verdad. Disculpa sin límites. Crees sin límites, esperas sin límites, aguantas sin límites. El amor no pasa nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alzando respondemos, dichosos los que tienen al Señor todos. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos el que tenga al Señor y sigue sus caminos, comerás de los frutos de su trabajo, serás dichoso, tengan todos. Dichosos los que tengan al Señor. Tu mujer como una recuerda en medio de tu casa, tus hijos como alrededor del río, alrededor de tu mesa. Todos, dichosos los que tienen al Señor. Podemos sentir para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento.
Hermanos, hermanas, muy buenos días. A ver, nos saludamos. Buenos días. Buenos días. Por aquí, buenos días. Mario y Ruth, la vida en la casa es así. ¿Cómo comienza el día? ¿Qué acabo de hacer? Saludo. El mejor lugar de una familia es la casa. En la casa se aprende el respeto, el cariño. Se aprende a vivir en la verdad en la casa. Por eso se casan ustedes hijos, para vivir bien, para que ustedes día a día puedan acompañarse hasta el final de sus vidas. Cuando los papás no se saludan, ¿qué entendemos los hijos? Que están peleados o algo está pasando, ¿verdad? Así es. Salúdense, siempre. Aprenda a decirse gracias por la comida, por la vida, por estar juntos. Gracias. Y no solo entre ustedes, de la misma forma con Dios. Gracias, Señor, por la vida. A veces vivimos algunos como que nunca vamos a morir, peleándose, diciéndose, haciéndose. ¿Para qué? Por eso ustedes hoy han decidido casarse, porque quieren vivir con la bendición de Dios bien. Son ustedes los que se casan. Los hijos un día están, otro día tienen que partir. Procuren por eso cada día vivir con respeto. Esto es hasta el final, es una vez en la vida el matrimonio, no es todo el tiempo. Y es más, el matrimonio es uno en la vida, no hay más. Por eso ustedes, Mario y Ruth, han venido aquí delante de mamá Chacocharcas. La mamá los bendiga, su matrimonio, su vida. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una alianza de dos personas que se aman, varón y mujer, que unen sus vidas para vivir juntos hasta el final. Esto es para siempre. Esto es hasta el final. ¿No? Gracias a sus padrinos, quienes hoy los acompañan. Dice la palabra de Dios: ¿de qué le sirve a uno tener todo cuando no sabe amar? Las cosas no compran vida, las cosas no compran felicidad, las cosas no compran una pareja, un esposo, una esposa, no. Eso se construye, eso se cuida, eso se valora. ¿Cómo está tu familia? A veces entre hermanos peleándonos, a veces en la casa tratándonos mal. ¿Para qué? Procuren vivir bien. Ya no son dos, sino uno. Que tengan mucho respeto entre ustedes, mucho cariño, quiéranse. Porque ni que fueran eternos para estar viviendo mal. Por eso vienen a casarse, para vivir bien. Que Dios los bendiga siempre. Amén. Hermanos, fuertes aplausos para estos esposos. Mario y Ruth, pónganse de pie. Han venido aquí para que el Señor los bendiga con este matrimonio. Han venido aquí para que ustedes día a día, con la bendición de Dios, puedan vivir en la presencia del Señor. Por eso, Mario y Ruth, ante sus padrinos, ante sus familiares, que hoy han venido a esta Santa Misa, les quiero preguntar: ¿vienen ustedes a contraer este santo matrimonio libre y voluntariamente? Sí, Padre. Sí, Padre. Mario y Ruth, ¿están dispuestos ustedes a amarse, respetarse, guardarse fidelidad durante todos los días de su vida? Sí, Padre. Sí, Padre. Queridos hijos, ¿están ustedes dispuestos y se comprometen a recibir sus hijos de Dios, educarlos, enseñarles a amar a Dios, amarlos a ustedes? ¿Se comprometen a eso? Sí, Padre. Sí, Padre. Así pues, ya que quieren contraer este matrimonio, Mario y Ruth,
unan sus manos frente a frente y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Mario Elizar Gaviches, te recibo a ti, Ruth, mío, Ruth Soto Amón, como mi esposa. Me entrego a ti, Ruth, libertad. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, con salud y enfermedad, y así amarte, respetarte todos los días de tu vida. Amén. Yo, Ruth, te acepto como legítimo esposo. Mario, me entrego a ti, prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. El Señor, que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que nada ni nadie lo separe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendice estos anillos, que Mario y Ruth se van a entregar el uno al otro en señal de amor y fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mario, este anillo es para tu esposa. Ruth, este anillo para tu esposo. Ruth, recibe este anillo en señal de mi amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mario, recibe este anillo en señal de mi amor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Padre de bondad, la oración de Mario y Ruth, que hoy confían en ti. Conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con su descendencia a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades. Hermanos, hermanas, somos testigos de este matrimonio. Rezamos por Mario, por Ruth, que hoy contraen este sagrado matrimonio. Lo recibimos con fuertes notos de aplauso y yo los declaro marido y mujer. Presentamos las ofrendas.
este sacrificio y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Así sea. Recibe, Señor, esta ofrenda que hoy te presentamos por este sagrado matrimonio de Mario y Ruth, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde tu amor inefable. Por eso con los ángeles y santos cantamos tu alabanza, diciendo: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Se arrodilla, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, de ti. Se ponen de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos, bendícelos. Hermanos, que Dios bendiga hoy a Cirilo Gómez Vázquez, Vilma Benedicta Paraguay Ramos, padrinos de este matrimonio. Que el Señor bendiga a toda la familia de Mario y Ruth, que Mamacha los acompañe, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
con el Papa León, nuestro arzobispo Luis Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda hoy a tus hijos, Mario, Freddy, Lizarra Gavillas, Ruth y Yatana Soto Mamán, que hoy en Cristo han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todos, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar juntos. Rezamos hoy por el matrimonio de Mario y Ruth. Rezamos por cada uno de ustedes, por tu vida, por tu familia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Hermanos, dense un abrazo de la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Todos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita nuestros pecados. Dichosos y dichosas ustedes, invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Los esposos vengan hasta aquí a la Santa Comunión. Los demás tomen asiento y vamos a acompañar con el pan. Guardamos silencio, guardamos orden en este matrimonio.
No te va a dejar. De pie. Por esta santa misa de salvación, protege, Señor, con tu providencia a Mario y Ruth, que hoy han unido sus vidas en santo matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, rezamos por Mario, por Ruth. Que Dios los bendiga su hogar. Que Dios bendiga a sus padrinos quienes nos acompañan y a toda la familia. Pueden ir en la paz del Señor. Ahora, los esposos con sus padrinos más dos testigos pasen aquí al altar para firmar el acta matrimonial. Se recuerda a todos los presentes no echar a los menores dentro del templo. A todos los presentes, por favor, no echar a los menores dentro del templo. Una vez tengan salido del templo. Gracias. Por la noche,
Señoras y señores, 3 hurras por los recién casados. ¡Hip, hip! ¡Bra! ¡Hip, hip! ¡Bra! ¡Hip, hip! ¡Bra! ¡Bravo! A continuación, por favor, los familiares que quieran dar el abrazo y entregar las flores, hagan una colita por el lado derecho, por favor. Lado derecho. De ese lado, lado derecho. Acá, lado derecho de allí. De ese lado, de ese lado.
Ya no. Ahí veamos. Distinguida concurrencia, muy buenos días. Nos encontramos aquí en Zapayanga, al Día de la Mamita de Cocharcas, celebrando un acontecimiento que es pues prácticamente el matrimonio que se tiene que cumplir como buenos cristianos, y el día de hoy que se casan mis ahijados. Mario, yo conozco, pero Mario y Ruth y mis compadres también acá presentes, los padrinos y demás, mis compadres de parte de Espada, familiares, todos. Este es un día tan especial que solamente se da una vez, y si lo separa, el hombre jamás no va a poder, porque Dios nos ha dicho unirse los dos, varón y mujer, y formar una sola carne y hacer la multiplicación de los seres humanos que cada uno de nosotros estamos aquí presentes. Muy agradecido a cada uno de ustedes por haber asistido a esta ceremonia, este gran sacramento del matrimonio. Y con todos quiero hacer un brindis. Arriba, abajo, al centro y adentro. Todos, todos. Tome, señor.